Señor Ramos, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Tiene 5 minutos de exposición libre. Y una vez terminada la exposición, entonces tendrá la batería de preguntas, que tendrá por lo menos, bueno, por lo menos no. La aspiración nuestra es que pueda responderle en 1 minuto, pero seremos muy flexibles para que pueda completar sus respuestas. Tiene la palabra. Sí, muy buenas noches, honorable señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, distinguidos miembros de este Consejo Nacional de la Magistratura. Me preocupa mucho la dificultad histórica que ha tenido la República Dominicana y me preocupa, al igual que toda la ciudadanía, una dificultad básicamente en materia de preservación de la independencia judicial y en la aplicación de un principio que ha sido también incumplido en la práctica, como lo es la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Somos del criterio, distinguidos miembros de este Consejo, de que los jueces que vayan a ocupar uno de los puestos en el Tribunal Superior Electoral deben ser jueces garantes de su propia independencia, más allá incluso de cualquier ideología particular que podamos tener. De lo contrario, nos sentiríamos indignos de estar ocupando esta silla y de estarnos dirigiendo hacia ustedes. Quien les habla cuenta con los conocimientos, la práctica, las condiciones éticas y morales como para ocupar una posición en el Tribunal Superior Electoral. A través de nuestro ejercicio aproximado de 15 años, nos hemos caracterizado por nuestra agudeza, por nuestra profundidad y al mismo tiempo por la disciplina y por el apego también a los valores patrios. Esto es garantía suficiente de que nosotros actuaremos siempre apegados al principio de imparcialidad y a todos los principios que gobiernan este proceso electoral. Brevemente, y respecto a nuestros conocimientos, queremos hablar sobre nuestra hoja de vida. Fuimos egresados de bachiller en el año 1998 en el Colegio San José de Puerto Plata, con honores y tuvimos la distinción de dirigirnos en representación de nuestra promoción. En el año 2002 me recibí del título de licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, recinto Santo Tomás de Aquino, en esta ciudad de Santo Domingo, donde recibí honores cum laude con un índice académico de 3.43 de 4. Posteriormente he realizado estudios fundamentalmente en universidades en el exterior. Destaco la Universidad de Castilla de la Mancha, donde tengo un máster en Derecho Constitucional y Derecho Público, y donde también tengo especialidades en Derecho Constitucional y Garantías Jurisdiccionales, y también una especialidad en Derecho Administrativo y Derecho Público. También he sido alumno de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, donde obtuve posgrados en Derecho Penal, Cuestiones Fundamentales, en Derecho Procesal Constitucional y Derecho Constitucional, y también en Derecho Sucesorio. Básicamente, actualmente nos desempeñamos en el ejercicio independiente, egresamos a la edad de 21 años de la universidad y también desempeñamos la función de árbitro en el Centro de Resolución de Conflictos, de Controversias de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata. En materia electoral hemos participado prácticamente incluso desde siendo bachiller en casi todos los procesos electorales, en los colegios electorales, cuando acudimos de manera voluntaria a la Junta Electoral de Puerto Plata para participar de estos procesos. En resumen, este ha sido nuestro recurrir y quedamos a la disposición respetando el tiempo que nos corresponde. Muchas gracias.
Preguntas. Paliza. Muy buenas noches, Fernán Ramos. Usted fue muy honesto al llenar su reglamento, al llenar su formulario que el reglamento prevé y estipuló que entre nosotros nos asiste una amistad desde muy temprana edad, por no decir desde niño. Y no quisiera que ese elemento sea uno que pueda, en algunos consejeros, entender que sea un elemento de perjuicio para usted. Quisiera preguntarle, en el transcurso, luego de su inscripción y anteriormente a ella, ¿hemos tenido algún tipo de contacto, vínculos o algún nivel de conversación sobre su postulación a esta alta corte que usted ha presentado? No hemos tenido ningún tipo de contacto y de hecho mi inscripción fue el último día de las inscripciones. Realmente ha habido poco tiempo para eso. Muy bien, no, pero quería, para que no fuera injusto para el postulante el hecho de que existe una relación de amistad con uno de los postulantes, quería dejar sentado, ¿verdad?, ese elemento. Segundo, y muy cercano a esa pregunta, cuando existe o si a usted se le presenta en su rol como futuro juez o posible juez un conflicto de interés, ¿cuál sería su comportamiento o cuáles serían los elementos que identificarían el conflicto como tal que le obligaría a tomar tal o cual decisión? Bueno, tomaría en cuenta los elementos para la inhibición. Por ejemplo, si se trata fundamentalmente de un caso personal suyo y nosotros tenemos una amistad, entiendo que debería inhibirme. Lo mismo ocurre si he dado opiniones o he consultado respecto de un asunto electoral determinado. Y evidentemente bajo esas circunstancias tendría que adoptar mi inhibición. En otro orden, y sé que ya he hecho la pregunta a un postulante previo, uno de los elementos que siempre sale a relucir en conversaciones como esta es si la juventud debe ser escogida para completar un espacio como el de ser juez de una alta corte. En su opinión, ¿es eso un elemento negativo? Y si no lo es, ¿cómo pudiera eso impactar de forma positiva las decisiones del Tribunal Superior Electoral? Mira, respecto de esa pregunta, la propia Constitución, en el artículo 55, numeral 15, establece que la juventud debe tener participación en todos los procesos de la vida pública. Claro, al igual que sucede con el caso de la mujer, esto viene siendo una discriminación positiva o sea, utilizando un término correcto de discriminación sin que se vaya a notar como despectivo y evidentemente debería tomarse en cuenta la juventud para esto. Ahora, nosotros entendemos que evidentemente el Tribunal Superior Electoral debe contar con jueces capaces y con experiencia y que no solamente por ser jóvenes o por querer complacer a la juventud, pues evidentemente fundamentalmente se vayan a llevar jueces solamente por esas características. Debemos cumplir con todos los requisitos que establece la ley. Y por último, presidente, de mi parte, en una interacción justo ahora en Twitter, recibo una pregunta interesante que dice, en caso de usted ser electo juez, ¿cómo lidiar con la carga ideológica contenida en una ley si esta contraviene un valor personal suyo o el ideal de justicia que pudiera existir? ¿Cómo lidiar con? No escuché. ¿Cómo lidiar o cómo confrontar el peso de la ley o el peso ideológico de la ley con los valores, si contraviene un valor personal suyo o su ideal de justicia que puede no siempre estar a la par? Bueno, eso lo resuelve un principio precisamente del propio reglamento de los procesos electorales y es el principio de objetividad. Y por eso, al principio de mi exposición, yo expresaba que los jueces deben ser garantes de su propia independencia. Con eso quiero decir que los jueces deben ser suficientemente objetivos. Las decisiones, en este caso, las instituciones democráticas, deben estar por encima de cualquier ideología que yo pueda tener. Entonces, nosotros entendemos que ese principio de objetividad, ese ajuste que nosotros debemos llevar de la ley, es lo que debe, a final de cuentas, primar, no nuestras ideologías personales. Diputada Castillo. Señor abogado Fernán Leandri Ramos, en el actual Tribunal Superior Electoral,
Y con ello, en las sentencias emanadas de ese tribunal, aparece muy escasamente lo que es el voto disidente en términos de las sentencias emanadas del mismo. ¿Estaría dispuesto usted a romper esa solidaridad de cuerpo que muchas veces se producen en algunos órganos, como este, por ejemplo, con relación a una sentencia donde usted esté completamente convencido de que con la aprobación de la misma, con el voto suyo, podría estar lacerando derechos fundamentales de algunas personas o instituciones? Respecto, primero, en el Tribunal Constitucional, es uno de los tribunales donde más votos disidentes se suceden, precisamente por su pluralidad. Y el Tribunal Pero Superior en el Tribunal Electoral. Superior Electoral no vemos con tanta frecuencia que eso suceda, que esto ocurra también precisamente por su conformación, que es minoritaria, o sea, en proporción a la pluralidad del Tribunal Constitucional. Sin embargo, nosotros no vamos a negociar nuestras posiciones, nosotros vamos con la firmeza sencillamente de hacer justicia, de aplicar la Constitución y de aplicar las leyes y los principios que rigen la materia procesal electoral. Es decir, que si tenemos que dar un voto disidente respecto de nuestras convicciones, con el respeto, evidentemente, de los demás magistrados, lo vamos a hacer. Gracias. Termino. Grande. Voy a repetir la pregunta. ¿Cuál es su opinión de la labor jurisdiccional del Tribunal Superior Electoral en estos 6 años, sobre todo dirimiendo conflictos a lo interno de los partidos políticos? Bueno, respecto de este punto, entiendo que obviamente hay una situación. Sobre los asuntos disciplinarios no cabería la pregunta porque evidentemente esto corresponde a los partidos políticos. Pero respecto de conflictos, en términos generales, entiendo que el tribunal ha dado respuesta. Ahora, el tema sería, o la pregunta sería, es si realmente estas respuestas satisfacen al control, vamos a decir, popular y al mismo tiempo al control de ustedes mismos, porque yo mismo me preguntaba y decía, bueno, ¿por qué se cuestiona tanto la independencia de un tribunal como el Tribunal Superior Electoral? Tenemos que saber de que estos tribunales, como el Tribunal Superior Electoral, constituyen en toda Latinoamérica, no es solamente un caso exclusivo de la República Dominicana, el objeto del deseo de los políticos. Y precisamente por eso se genera, cuando uno de esos jueces pretende volver a repostularse, pues se genera incluso cierta polémica de altura, ciertas discusiones de altura, y evidentemente es lo que sucede en estos casos. Ahora, yo entiendo que en términos generales debemos todos evaluar por qué realmente no se percibe. Si analizamos las decisiones en términos generales, yo las valoraría de manera abstracta como un funcionamiento regular. Podría ser mejor. ¿Alguien más? Gracias, buenas noches. Si pudiera, por favor, hablarnos todo lo que conozca en materia electoral sobre derechos de las minorías. Bueno, en el caso de los derechos de las minorías, pues evidentemente en materia electoral vamos a encontrar diferentes figuras y precisamente el propio derecho procesal las contempla. Desde la misma acción de amparo que tiene, y nos vamos a empezar desde lo más bajo del escalafón, contempla, si así se quisiera ver, contempla una acción de amparo para hacer valer el derecho al sufragio de cualquier ciudadano. Pero al mismo tiempo se contempla el amparo para los casos en que pueda existir una vulneración de un derecho fundamental. Puede ser un caso incluso de discriminación, donde entran precisamente
esas minorías. Las minorías tienen, están colocadas en una situación de igualdad tanto en la Constitución como en el reglamento electoral, como en la ley electoral. De modo tal que nosotros entendemos que existen las garantías en el sistema para que estos puedan hacer valer sus derechos. Al mismo tiempo, existen figuras, obviamente exigen una minoría un poco, más desarrollada en cuanto a número, pero no deja de ser opción para las minorías, como son el plebiscito y el referéndum. Gracias. Una pregunta. ¿Alguien más? Solamente, no es una pregunta, es un comentario que quiero hacerle, para que se vaya tranquilo y sepa usted que la amistad que pueda tener con cualquier miembro del Consejo o la simpatía política que puede tener no son condiciones para ser penalizado a la hora de decidir. Muchísimas gracias por su participación, que tenga mucha suerte y pase buenas noches. Muchas gracias, señor presidente y distinguidos miembros de este Consejo. Sí. Con esta intervención terminamos las entrevistas de esta noche y continuaremos mañana a las 9 de la mañana. Así que declaramos un receso hasta mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Pasen buenas noches. Gracias por participar. Ha sido muy bien.